¿Alguna vez has entrado en una tienda y has visto que un producto estaba al 20% de descuento, pero no tenías ni idea de cómo calcular el precio final? ¿Alguna vez te han pasado que te hayan subido el alquiler un 10%? Es importante saber cuánto vas a tener que pagar. Si quieres aprender a resolver todos estos problemas y que no te tomen el pelo, quédate hasta el final del vídeo. Lo vamos a resolver de diferentes maneras para que no tengas ninguna duda. ¡A por ello! Empezamos recordando lo que es un porcentaje y explicando 3 maneras rápidas para calcularlo. Recordad que un porcentaje es una proporción en la que toma como referencia que el total es el 100%, es decir, tenemos una parte entre un total y realmente un porcentaje siempre lo hacemos sobre otra cantidad. La relación que hay entre el porcentaje y la cantidad es proporcionalidad directa. Eso significa que podemos aplicar todos los métodos que utilizamos para resolver ejercicios de proporcionalidad directa. También podemos entender el porcentaje como una parte de un total, el número que nos dan de porcentaje partido 100. Y el símbolo, recordad que es una línea en diagonal, recta en diagonal, con 2 ceros. Vale, ¿cómo podemos calcular? Os voy a explicar 3 maneras rápidas. Podemos pensar que el porcentaje es una fracción. Si tenemos el 25% de 200, 25% es lo mismo que tener 25 partido 100. Y 25 partido de 100 de 200 es lo que tenemos que calcular es la fracción de un número. Recordad que podemos calcularlo de diferentes maneras, pero al final debemos hacer 25 por 200 entre 100. También podríamos haber hecho primero 200 entre 100 y luego multiplicado por 25. Nos va a dar el mismo resultado. El resultado es 50. Vamos a utilizar el mismo ejemplo para recordar cómo se aplicaba la regla de 3. En la regla de 3 debo pensar que cada una de las columnas es una magnitud. Entonces, aquí tenemos el 200, que en este caso no sabemos si son litros o son euros, nos da igual. Vale, el 200 aquí, y aquí tenemos porcentaje debajo de porcentaje. Sabemos que el total son 200 euros, litros, lo que sea. Si el 100% son 200, nos preguntamos el 25% cuánto será. Y en la cantidad que no sabemos le ponemos una X. Para resolver una regla de 3, lo que debemos hacer es multiplicar los únicos 2 números que hay en diagonal. Fijaos que en esta diagonal no tengo 2 números. Multiplicamos 200 por 25 y dividimos entre el número que queda. 200 por 25 entre 100 es exactamente la misma operación que hemos hecho antes y el resultado es el mismo, 50. Por último, este a veces os cuesta un poquito más, decimal por número. Es que al final el 25%, que es lo mismo que 25 partido 100, si hago esta división me da 0,25. Si sabéis transformar rápido el porcentaje en decimal, lo único que debéis hacer es multiplicar ese porcentaje por la cantidad que hace referencia al total y os dará el mismo resultado. Recordad, escoger aquella estrategia que prefiráis. Vamos allá, vamos a entender qué es un descuento porcentual y cómo calcularlo. Un descuento porcentual, cuando nos hacen un descuento, lo que nos están haciendo es una rebaja del precio y entonces se reduce la cantidad en un porcentaje, en el porcentaje que nos estén diciendo, ¿vale? Consiste en restar a una cantidad un porcentaje de su valor inicial. Esto es lo que es un descuento porcentual. Bien, cuando vais de rebajas, siempre veis descuentos. Vale, ahora vamos a aprender cómo calcularlo y para hacerlo os he propuesto un problema. Una sudadera de marca que nos cuesta 80 euros. Este es el precio sin aplicar ningún descuento. La sudadera cuesta 80 euros y hay una etiqueta donde nos dice que está al 20% de descuento. Perfecto, es una buena ocasión, ¿no? para comprarla, pero bien, lo que nos queremos plantear es, vale, si me hacen un 20% de descuento, ¿cuál será su precio después de este descuento? Entonces, ¿qué es lo que debemos entender? Os lo he puesto aquí, si habéis visto mis vídeos de porcentaje, un poco el método del depósito. Tenemos que el total de la sudadera cuesta, 100% de la sudadera son los 80 euros y me están haciendo un descuento del 20%. Si os fijáis, nos están haciendo el precio nos lo rebajan en una parte de su total. Además, el 20%, si habéis visto el vídeo, entenderéis que es lo mismo que un quinto, así que realmente podríamos dividir directamente el 80 entre 5, pero vamos a explicarlo también de otras maneras. Entonces, el método que yo os aconsejo de entrada, si no habéis hecho nunca problemas de estos o de este estilo o os cuestan un poco, es el que os propongo ahora. Si nos están haciendo un 20% de descuento, primero de todo lo que debemos calcular es, vale,
¿qué es el 20% de 80 euros? ¿Qué proporción del precio es el que me van a rebajar? Entonces, calculamos el 20% de 80, hay muchas maneras. Yo os he comentado que el 20% es lo mismo que hacer un quinto, podríamos dividir directamente el 80 entre 5, podemos pensar en la fracción de un número, y entonces 20 partido 100 de 80, multiplico 20 por 80 entre 100, podríais plantear una regla de 3 en el que el 80 es el 100% y el 20% ¿cuánto será? Al final, lo que os va a dar son 16 euros. Y entonces, vigilad, aquí algunos acabáis ya el problema. Y a ver, que estaría súper bien, ¿eh? Si pasamos de 80 euros a 16 euros es un ofertazo, pero no sería una oferta del 20%. Lo que son estos 16 euros es lo que me van a rebajar, es lo que me van a eliminar del precio, me van a bajar este dinero, pero no es el precio final. Lo que nos interesa es el precio que voy a tener que pagar. Entonces debemos hacer un segundo paso, restar esta cantidad que acabamos de calcular al precio inicial. Si a los 80 euros le quitamos estos 16 euros, entonces tendré el resultado final de lo que deberé pagar. 80 menos 16, primero nos restamos 10, que son 70, y luego resto 6, y son 64 euros. Así que el precio final que tengo que pagar son 64 euros. No está nada mal pasar de 80 euros a 64. Es una sudadera un poco cara, pero bueno, si nos gusta y nos lo podemos permitir, vale. Entonces, entended que este es el método, digamos, que es más intuitivo, ¿vale? Lo que sí que es verdad que debemos hacer dos pasos. Yo normalmente, es eso, cuando estáis empezando, aconsejo este. Pero les voy a enseñar también otro método mucho más rápido, pero que cuesta más de entender. Fijaos en este segundo método. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En vez de hacer dos pasos, lo vamos a calcular directamente en uno. Pero lo que debemos hacer es calcular directamente el precio final con el porcentaje que le corresponde. Es decir, realmente también son dos pasos, pero hay un paso que podemos hacer mentalmente bastante rápido. El precio final no es el 100%. El 100% es el precio inicial. Y tampoco el precio final es el 20%, porque el 20% es lo que me quitan, a lo que le tengo que restar. Si el 20% es lo que me quitan, lo que tengo que restar, realmente resulta que el precio final, que es lo que a mí me interesa, no es ni el 100% ni el 20%, es el 80%. Es decir, ¿por qué el 80%? Porque al 100%, que es el precio inicial, me van a eliminar, me van a quitar el 20%. Y si al 100% le quito el 20%, resulta que es el 80%. Es decir, el 20% es lo que me quitan y el 80% es lo que me va a costar al final. La sudadera me va a costar el 80% de su precio inicial. El 100% menos 20 es el 80%. Así que sí, veis que es una operación bastante rápida hacer el 100 menos 20 y ver que ese es el 80%. Entonces, lo que tengo que calcular directamente, ya paso de calcular el 20% y calculo el 80% de 80. Me ha quedado los mismos números, espero que no os liéis. Pero vamos a calcular el 80% del precio inicial, que eran 80 euros. ¿Vale? Lo voy a hacer multiplicando 80 por 80 entre 100 y el resultado vuelve a ser 64 euros. El resultado no varía si sabemos hacer el porcentaje del precio final de manera mental o con una operación rápida, acaba siendo más rápido este método, ¿vale? Pero a algunos os cuesta ver cuál será el porcentaje del precio final. Sí, esto nos lía, no pasa nada. Aquí es mucho más pautado y más intuitivo. Elegid aquel que os vaya mejor. Vale, vamos a pasar a explicar qué es un aumento porcentual y veréis que está muy relacionado con el descuento, lo que vamos a tener que cambiar alguna cosa. Y es que, fijaos que lo único que he tenido que hacer es cambiar algunas palabras, he cambiado el problema, pero fijaos, venga, empezamos. Un aumento porcentual, ¿qué es? Vamos a hablar en ejemplos en los que la cantidad es un precio. Pero que sepáis que antes no lo he dicho, tanto descuento como aumento me sirve para hablar de precio de algo, pero también podría ser, no sé, que en un depósito de agua ha aumentado un 5% o ha disminuido un 10%. Si ha disminuido, cuando hablamos de disminuir ya estamos hablando de descuento porcentual. ¿Cuándo será un aumento? Cuando la cantidad aumenta, se incrementa, debemos sumar, ¿vale?
Es decir, debemos sumar a una cantidad un porcentaje de su valor inicial. Entonces, vamos a aprender a cómo calcular un aumento porcentual con el siguiente problema. Tenemos que el abono mensual de transporte, es decir, cuando tenemos que pagar un ticket, ¿no?, de transporte que es cada mes, ¿no?, y tenemos varios trayectos, nos cuesta 40 euros el abono mensual. Pero este año va a aumentar el precio en un 10%, y lo que queremos saber es vale, sé que va a ser más caro, pero quiero saber cuánto me va a costar, para ver si me sale a cuenta o no, ¿no? ¿Cuánto costará ahora el abono una vez hemos aumentado el precio en un 10%? Volvemos. El primer método consistirá en calcular el 10% de 40 euros, es decir, queremos saber, ahora lo que tenemos es que 40 euros es el total, es el 100%, y lo que quiero saber es este 10%, esta parte de este total, cuánto dinero, en este caso dinero, cuánto se refiere, ¿no? Entonces, calculamos el 10% de 40 euros. El 10% de 40 euros, yo os lo he calculado 10 por 40 entre 10, podríamos haber dividido directamente entre 10, 40 entre 10 ya nos daría el resultado, que es 4, podríamos haber planteado una regla de 3, 40 euros es el 100%, del 10%, ¿cuánto será? ¿Vale? Resulta que tenemos que el 10% de 40 son 4 euros. ¿Qué va a pasar? No he acabado. 4 euros es esta parte de los 40 euros que me van a aumentar, pero yo lo que quiero saber es el precio final. ¿Qué es lo que debo hacer? Es un aumento, así que en el precio inicial, que son los 40 euros, debo incrementarle, le debo aumentar, sumaremos en esta cantidad al precio inicial. A los 40 euros iniciales le sumamos los 4 euros que nos han subido de precio, así que lo que deberé pagar ahora por ese abono mensual son 44 euros. ¿Se entiende? ¿Veis que es muy similar a lo que hemos hecho antes? Lo que antes lo restábamos, ahora lo sumamos porque aumenta. ¿Vale? Si hemos entendido este método, recordad que, como he dicho antes, es el método que os ayuda más a entender lo que estáis haciendo, pero tenemos una manera más rápida. Os he hecho primero el descuento porque el aumento cuesta más de entender. Y es que lo que vamos a hacer es, no vamos a calcular el 10% de 40 euros, porque realmente tampoco me interesa mucho. Si yo quiero directamente saber lo que me cuesta, en total, lo que puedo hacer es calcular el porcentaje de ese precio final. El 100%, en los 40 euros es el 100%. Y me van a aumentar un 10%. ¿Cuál será el precio final del producto? El 10% es lo que me van a aumentar, es esa parte que me van a aumentar. Y el inicial es el 100%. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esta parte la añado aquí. Estos 4 euros se los añado a los 40 euros. Pero es que entonces yo directamente lo que podría haber calculado es el 110%. ¿Le entendéis? Ahora os cuesta un poco más, ¿no? Porque estáis acostumbrados que cuando hablamos de porcentaje, el más grande es el 100%. Pero existen porcentajes más grandes del 100%. Cuando hacemos aumentos, es lo que nos pasa. ¿Qué le he hecho al 100? Le he sumado al 100%, le he sumado el 10% de aumento y el precio final del abono de transporte va a consistir en el 110% del valor. Si yo calculo el 110% del ese precio, voy a obtener directamente el precio final, ¿vale? ¿Qué he obtenido el 110%? He sumado 100 más 10. Es decir, el total, que es el 100%, siempre deberéis sumar en el 100% el porcentaje que os aumentan. Y para calcular el 110% de 40, lo mismo, hay diferentes estrategias. Yo he hecho 110 por 40 entre 100 y me ha dado directamente los 44 euros. ¿Os fijáis que no he tenido que calcular los 4? Vale, puede ser interesante también calcularlo, pero no lo necesito. El precio final lo obtengo directamente. Ahora tengo que entender bien que el porcentaje al final acaba siendo el 110%. Ya os he comentado antes, este método os cuesta más de entender, a algunos os explotará la cabeza. ¿Cómo que el 110%? ¿Qué es eso de un porcentaje más grande que 100? Pero si lo entendéis, va a ser más rápido. Vamos a ver si hemos comprendido todo lo que he explicado en dos problemas diferentes. Empezamos con el primero. Tenemos que en un restaurante el menú sin IVA cuesta 25 euros. Quizá no sabéis lo que es el IVA algunos de vosotros. El IVA, así en mayúsculas, es un impuesto que se debe añadir en diferentes productos, en la mayoría.
Y aquí en España, actualmente, en general, el IVA es del 21%. Si vamos a un restaurante y nos dicen que no está incluido el IVA, debemos pensar que este precio, 25 euros, no va a ser el precio final que vamos a tener que pagar, porque le debemos añadir el 21% de este 25 euros. Así que estamos delante de un problema de aumento porcentual. Deberemos añadirle. Vamos a resolver de las dos maneras y ya veréis que vamos a entenderlo muy bien. Venga, ¿qué debemos hacer? Debemos saber el 21% de 25 euros, ¿cuánto es? Así que voy a calcular 21 por 25 entre 100. Y si hago que esta operación, lo que me va a quedar es 5,25 euros. ¿Vale? Entonces, esos 5,25 es lo que tengo que pagar de impuestos para pagar este menú. Es decir, ¿me va a costar 5,25 euros el menú? ¿5,25? No, ya me gustaría, sería muy económico. Es la parte a la que le debo añadir, la proporción que debo añadir al precio final, el inicial que nos decían. Nos decía que el menú costaba 25 euros, pero no nos va a costar 25 euros. A estos 25 euros les debo añadir estos 5,25. Así que el precio final va a ser 30,25, ¿vale? ¿Entendéis? 5,25 es lo que debo añadir, 30,25 el precio final. Ahora vamos a hacer el método en que directamente calcularemos este 30,25, no necesitaremos el 5,25. ¿Cuál es el porcentaje total una vez ya hemos añadido el 21%? Si el 100% es lo que tengo inicialmente, le debo añadir el 21% de impuestos, así que yo lo que tendré que pagar es un 121% del precio inicial, del 25 euros. Así que lo que debo hacer son el 121% de los 25 euros iniciales. Y ya sabéis que una manera de resolverlo, yo estoy escogiendo todo el rato la misma, ¿vale? De multiplicar 121 por 25 entre 100. Y nos va a tener que dar el mismo resultado. Si lo comprobamos con la calculadora, nos va a dar 30,25 euros. Perfecto. Vale, vamos a otro problema. Es verdad que ahora os he puesto un problema de aumentos. Ahora lo que quiero probar es, a ver si habéis entendido cómo hacemos los descuentos. Y fijaos, todos los problemas que he hecho hasta ahora son cuando una de las magnitudes es el precio, estamos hablando de dinero, de euros. Entonces, vamos a ver un problema diferente. Tenemos que un lago contiene ahora mismo 5.000 litros de agua, ¿vale? Al final del mes, empezado que al final del mes contiene 5.000 litros, pero pasa otro mes y al mes siguiente ha perdido el 7% de agua que tenía. Y lo que quiero saber es, ¿vale? Al final del segundo mes, ¿cuántos litros tiene si ha perdido este 7%? ¿Qué es lo que debo hacer? Para calcular el 7% de 5.000, hago 7 por 5.000 entre 100. Podría quitar los ceros y al final lo que me queda son 350 litros. Es decir, ha disminuido en 350 litros. Aún no tengo cuántos litros tiene en total. Debo restarle al valor inicial, a estos 5.000 litros iniciales, le debo restar estos 350 que han disminuido. Y en total son 4.650 litros. ¿Qué es lo que hago? Puedo hacer a los 5.000 primero le quito 300 y me queda 4.700 y a los 4.700 le quito 550 más. Así que son 4.650 litros. ¿Cómo lo haremos? Directamente con un porcentaje. Como ha disminuido un 7%, tengo que saber qué porcentaje será el precio final. Y es el 100% del inicio menos este 7% que disminuye. Así que yo, al final, tendré el 93% de esos litros de capacidad. Y vamos a calcular 93% de 5.000, ¿qué es? Pues debo hacer 93 por 5.000 entre 100. Y si hago esta operación, me va a dar directamente los 4.650 litros. La misma solución de otra manera. Para acabar, hoy os traigo un reto final que no va a ser nada fácil. Os he propuesto un problema un poco más difícil.
Venga, tenemos que una tienda, antes del Black Friday, te vendía una sudadera que costaba 70 euros. Resulta que un mes antes del Black Friday aumentan el precio de esa sudadera un 20%, va a ser más cara. Y entonces ya, para la semana o el día de Black Friday, anuncian una oferta del 20% sobre el precio de ese momento. La pregunta es, ¿cuánto cuesta finalmente esa sudadera en el día del Black Friday? Venga, va, no es tan fácil. Poner vuestras respuestas con la explicación de cómo habéis llegado a la solución en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, no dudéis en darle a like y ya sabéis que si os queréis unir a la comunidad magnética, suscribiros a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.